Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Recordad la fecha de hoy, 12 de abril, domingo de resurrección del 2020, una fecha señalada en el cristianismo. Nos hemos decidido reunirnos por medio de la tecnología en este día para reflexionar juntos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, vamos a pasar a hablar de este hecho de la resurrección en nuestro mundo, contextualizándolo en nuestro mundo actual. ¿Qué se dice hoy de la resurrección de Cristo en nuestra cultura? Y desde luego, como todos sabemos que descarta lo sobrenatural, los acontecimientos que ocurrieron en el siglo I se descartan ipso facto, de inmediato, porque no se ajustan a la realidad científica de que un cuerpo muerto ya pueda volver otra vez a la vida. Así que lo que se viene a decir, y lo que se viene diciendo hace ya muchísimas décadas, es que los acontecimientos que ocurrieron en torno a la muerte de Jesús simplemente quedaron en muerte, que aquel cuerpo de aquel pretendido Mesías quedó en la tumba y nada más. Vamos a leer unas palabras, unas frases, unos textos que hemos encontrado en internet y que cita precisamente el libro de Lee Strobel, el caso de la resurrección de Cristo. Y vamos a hacer referencia a ellas. Por ejemplo, en las décadas pasadas, no muy lejanas, se dice, como digo, en internet, en unas de estas controversias acerca de la historicidad de Jesús, dice: ni siquiera está claro que Jesús fuera un verdadero personaje histórico. Las leyendas en torno a él, como un hijo de Dios que nació de una virgen, que hizo milagros y resucitó entre los muertos, eran relatos muy corrientes en el Oriente Antiguo. Los mitos acerca de Jesús ni siquiera eran originales. Vaya, esto se vino a decir en el 2006, en internet, como digo. Autores de renombre que han vendido millones de copias de sus libros. Uno de ellos dice: las pruebas solo justifican una conclusión: Jesús está muerto. Y otro, inclusive un hombre religioso con cargos en la iglesia, en una denominación, dice: Jesús fue depositado en una tumba común y cubierto. Al poco tiempo solo quedaban huesos. Y tampoco los huesos tardaron en desaparecer. La naturaleza reclama sus recursos con mucha eficacia. Bueno, estos tres textos los he encontrado en el caso del Jesús verdadero, del libro de Lee Strobel. Ahora, pasamos pues a la cuestión: ¿nos podemos fiar del Nuevo Testamento y particularmente de los 4 evangelios? Es una pregunta, ¿no? Si se dicen estas cuestiones en nuestro mundo actual, ¿tenemos nosotros evidencias históricas suficientes de fiabilidad en los documentos que nos hablan de la resurrección de Jesús? Y la respuesta a esta pregunta es: sin duda, sí. Tenemos certeza de que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en sus escritos nos cuentan las cosas que realmente sucedieron. Y en este sentido quiero hacer mención del comienzo del Evangelio de Lucas, ¿no?, que es uno de los evangelios junto con el libro de los Hechos, que iban juntos, que al comienzo de su evangelio, como digo, muestra claramente el método de su investigación. Y quisiera leerlo con brevedad. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
me ha parecido también a mí bien investigar todas las cosas desde su origen, para escribirlas por orden, ¿no? Basándonos en los testimonios de aquellos que las presenciaron. Estoy entrando un poco el orden del texto, pero esto es lo que nos viene a decir el evangelista Lucas. 3 consideraciones que nos hablan de la fiabilidad y confiabilidad del Nuevo Testamento. Primero, su cercanía a los hechos, de los relatos de los 4 evangelios. En los 70 años redondos, números redondos, desde la muerte y resurrección de Cristo, de ahí hasta que se escribió el último documento del Nuevo Testamento, incluidos los evangelios, en esos 70 años se escribieron los 4 evangelios. Y un poco anteriormente a la escritura de los 4 evangelios ya funcionaban algunas cartas del apóstol Pablo, como por ejemplo Primera y Segunda a los Tesalonicenses y Primera y Segunda a los Corintios, también la carta de Gálatas y los Romanos. Así que un hecho muy importante es que tenemos documentos escritos, me refiero ahora a los 4 evangelios, muy cercanos a los hechos. Esto no ocurre con ninguna obra de la antigüedad. La cercanía a los hechos. Por otro lado, también otro argumento es que las narraciones que nos hablan de la resurrección de Jesús estaban arraigadas en testigos presenciales que las habían vivido. O sea, el fundamento de las narraciones, repito, de la resurrección de Jesús estaban basadas en testigos oculares, presenciales de la resurrección de Jesús. Y por otro lado también un hecho muy importante es que los 4 evangelios, ¿cómo os lo diría? Salen airosos cuando nombran las costumbres, los lugares, los personajes que aparecen en sus evangelios se corresponden con lo que la arqueología ha descubierto en esos tiempos, en el siglo I. Los evangelios son fidedignos con su marco histórico-cultural. Así que 3 hechos importantes: cercano a los hechos, basado en testigos presenciales, fiel al marco histórico. Sí nos podemos fiar del Nuevo Testamento. ¿Qué decir unas palabras nada más acerca de los últimos, bueno, no son tan últimos, ¿no?, de los evangelios que se han ido encontrando posteriormente a los canónicos? Por ejemplo, el evangelio de Tomás, de Pedro, de María, de Judas, el evangelio secreto de Marcos. ¿Qué decir de estos evangelios? Porque algunos de ellos presentan un Jesús diferente al de los 4 evangelistas que tenemos en la Biblia. Pues solamente decir lo siguiente, que son más tardíos, bastante más tardíos que los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, y que evidencian en sus textos relatos fantásticos que, leídos de una manera natural, tal cual, no se corresponden con la realidad. Así que solamente es un apunte al respecto de esto. Pasar ahora, hablando de la resurrección de Jesús, mis queridos, a ver algunos encuentros con el Jesús resucitado. Y vamos a ver un encuentro con el Jesús resucitado de un tal Saulo de Tarso, que ya conocemos. Jesús tuvo muchos enemigos en el siglo I, pero el más letal, el más mortal, fue este caballero. De rica cuna, de excelente formación, de mente privilegiada, organizado y trabajador, celoso y apasionado por las tradiciones de su pueblo, el judaísmo, consagrado a la fe de sus antepasados, con relaciones sociales de alto nivel, el líder más aventajado de su tiempo en el judaísmo, que sintió un vivo deseo de raer de sobre la faz de la tierra el nombre de Cristo y el de sus seguidores, y que por los años 35
después del nacimiento de Cristo, en el 35 más o menos, del 35 al 40, estando ocupado en esta tarea de exterminio, dice en el libro de los Hechos, lo podemos leer esto en el capítulo 22, y en su carta de primera a los Corintios, capítulo 11, y en Filipenses 3, en su otra carta, podemos leer aquí especialmente en el libro de los Hechos, capítulo 22, que tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado, que vio una gran luz, que oyó una voz, que hubo un coloquio, y esto le cambió totalmente la vida. De mortal enemigo pasó a ser un incondicional seguidor de Jesús. Cristo fue a partir de entonces su gran tesoro, la perla de gran precio para él. Todo, fíjense, hemos dicho brevemente algo de su vida, todo lo que había conseguido en la vida para él era excremento, basura, con el incomparable estar y tener a Cristo Jesús. Fue el escritor de la mitad del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio del Cristo resucitado, las buenas noticias del Cristo resucitado de Jerusalén a Roma, y por el Cristo resucitado dio su vida como mártir. Otro personaje, y rápidamente vamos, mis queridos, Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. Pues de entrada ya sabemos los nombres de sus padres. María, su madre, José, su padre. Tuvo 3 hermanos más, Santiago, y algunas hermanas. Esto se nos cuenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, especialmente allí. Así que Santiago fue el primer hijo varón que tuvo María de José. Jesús de Nazaret fue el mayor de la familia, de los hijos, pero no fue de José, sino que fue concebido por el Todopoderoso Santo Espíritu. Fue un alumbramiento sobrenatural. Y con todo lo que ellas se sociabilizaron juntos, esta prole de hijos que tuvieron José y María, no es ahora el momento de entrar en más argumentos al respecto de María, que tuvo más hijos, se sociabilizaron juntos y se deja ver claramente en el Evangelio, en el capítulo 7, que a pesar de haber vivido codo con codo con Jesús, Santiago y sus hermanos, y por supuesto seguramente también sus hermanas, no creían en las pretensiones, en las palabras y en los hechos de Jesús. No había sintonía entre la familia de Jesús, entre Santiago y su familia, con respecto a Jesús. Había una desconexión. En una ocasión nos cuenta el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, que en plan burlón, sus hermanos, y entre ellos Santiago, le dijeron a su hermano, ya esto con cerca de los 30 años, el caso de los hermanos de Jesús, ¿no? Hermanastros. Dice, bueno, oye, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el evangelista, porque ni aun sus hermanos creían en él. A los pies de la cruz de Jesús solamente estaba su mamá. Y cuando Jesús ve a su mamá, no la encomienda a sus hermanos para que la cuiden, sino la encomienda a su amigo y discípulo Juan, ¿verdad? Para que la cuide un seguidor de Jesús. Que evidencia esto seguramente que en ese momento aún sus hermanos y Santiago no creían en él. Más adelante, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, entre otras apariciones que el Jesús resucitado tuvo, nos dice que se apareció también a Santiago. Y no sabemos el contenido
de la aparición y la conversación que se tuvo allí no se explica en la carta del apóstol Pablo, pero sí sabemos que, las consecuencias que para Santiago tuvo este encuentro con el Jesús resucitado. Lo vemos al poco tiempo como uno de los principales servidores de la primera iglesia, la iglesia naciente de Jerusalén. Compartía silla al lado de los apóstoles acerca del Jesús resucitado. Más adelante fue la principal voz en el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana allí en Jerusalén. Santiago se evidencia como la primera voz, con mucha autoridad en aquella congregación. Y nos cuenta la tradición que en el año 62, algunos dicen en el 62, otros en el 69, murió como testigo de la resurrección de Cristo. Bueno, hay evidencias serias. Por un lado, la fiabilidad de los evangelios, que no se da en ningún otro documento, el relato tan cercano a los hechos, principalmente, y los encuentros que hemos nombrado brevemente de Saulo de Tarso, que después fue Pablo, el apóstol de Jesucristo, y Santiago, el hermano del Señor. Hay evidencias, Jesucristo ha resucitado. Y aquí queremos recordar unas palabras que unos varones les dijeron a aquellas mujeres que acudieron al sepulcro el domingo por la mañana, cuando le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No, ha resucitado, no está aquí. La convicción y la certeza de que Jesucristo hoy vive. Nosotros, ahora pensando, hermanos, en nosotros, en la iglesia de la Malvarrosa, en la comunidad que nos reunimos allí, en los grandes y en los pequeños, en los mayores y en los jóvenes, en los chicos y las chicas de las escuelas dominicales, de Piedras Vivas, etc. Nosotros también hemos tenido un encuentro personal con Jesús, con el Jesús resucitado que ha cambiado nuestras vidas. Y estaremos de acuerdo, mis queridos, que este encuentro tiene que ir transformando nuestras vidas. Transformando nuestras vidas. Mis queridos, ¿no pensáis que se tendría que ver en nosotros los efectos de la resurrección de Cristo, la convicción, la experiencia que nosotros hemos tenido, que estos efectos tendrían en nosotros que trascender más allá de nuestra vida cultica? ¿Habéis entendido la cuestión, lo que os propongo? ¿No tendrían que esta convicción, esta realidad de la resurrección de Jesús, que es primicia de un mundo nuevo, de una nueva sociedad que está viniendo, no tendría que esta realidad, este hecho histórico, que perdura en el tiempo, afectar nuestras vidas más allá de la vida cultica? Consideradlo, considerémoslo, junto con nuestros pastores, con nuestros diáconos y diaconisas. Pensemos en ello, mis queridos hermanos, en este domingo de resurrección. Jesucristo vive hoy, ha resucitado de los muertos. No está en la tumba, vive entre nosotros. Que en el tiempo que Dios nos permita de peregrinación por esta vida, podamos evidenciar con nuestras vidas, más allá de la vida cultica, que Jesucristo ha resucitado de los muertos, que hoy vive y pronto viene. Que Dios nos bendiga. Amén.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo